Buenas tardes, profesor Boanerges. Mi nombre es Everardo Abonce Lorenzo y hoy les vengo a exponer el tema que fue de mi elección, que es Revolución Mexicana. Espero que sea de su agrado. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 con el objetivo de derrocar la dictadura del general Porfirio Díaz. ¿Por qué inició la Revolución Mexicana? Como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, que traería como consecuencia una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Las principales características de la revolución es que incluían luchas por desigualdades tanto económicas, sociales y políticas. También tuvo influencia el movimiento agrario, en el que surgió la Constitución de 1917. Las consecuencias de la revolución fueron la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva Constitución de 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, la reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, nacionalización del petróleo y mejora en la situación laboral de los trabajadores, y la creación del sindicalismo. Los principales beneficios de la Revolución Mexicana fueron las jornadas de trabajo. Se repartieron las tierras a los campesinos para que pudieran cosechar en ellas y alimentarse de sus propias ganancias. Las escuelas deben ser laicas y gratuitas, con servicios de calidad sin distinción alguna. Las principales desventajas de la revolución fueron que 3.4 millones de vidas fueron afectadas, nacimiento de burócrata, migración urbana, la reforma agraria, impacto artístico y literario, el auge de los corridos y de las adelitas, y la visualización militar de la mujer. A continuación le presentaré los 5 personajes más importantes de la revolución. Como número 1 tenemos a Don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz nació en la ciudad de Oaxaca en 1830. Fue presidente de la República Mexicana por más de 30 años y finalmente fue derrocado por la revolución iniciada por Francisco I. Madero, que buscaba la no reelección, y murió en la ciudad de París en 1915. Francisco I. Madero, nacido en la ciudad de Parras, Puebla, en 1873, desde 1904 Francisco I. Madero intervino en las cuestiones políticas del Estado. Se nombró presidente del Club Democrático, que luchaba por la gubernatura del estado de Coahuila, y además escribió artículos políticos en El Demócrata, el que difundía sus ideales sobre los derechos humanos, el voto y la libertad. ¿Qué aportó Francisco I. Madero a la Revolución Mexicana? Francisco I. Madero aportó ser uno de los pioneros, ideólogos y liderales de la Revolución Mexicana, logrando derrocar con éxito a la dictadura de Porfirio Díaz y unificar temporalmente varias fuerzas democráticas y antiporfiristas. Número 3. Emiliano Zapata, nacido en Anecuilco, Morelos, en 1883, Zapata sin duda es un símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Sus ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayala, documento que exhibía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora o campesina. De acuerdo con la tradición, fue traicionado por el coronel Jesús Guardado y asesinado en las entradas de Hacienda de Chinameca, en las cercanías de Cuautla, Morelos, en 1919. Como número 4 tenemos a Francisco Villa, o
Doroteo Arango, su nombre real, nacido en la población de San Juan del Río, Durango, en 1878. Después de secundar la Revolución de Madero y colaborar con Venustiano Carranza para vencer al general Huerta, siempre mantuvo en franca rebeldía contra todo sistema impuesto, todo sistema impuesto. Su fama de gran militar lo llevó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas. Como número 5 tenemos a Venustiano Carranza. Nacido en 4 Enegas, Coahuila, 1859. Después de derrotar a Huerta, fue presidente de 1917 a 1920. A él le debemos la convocatoria en el Congreso que se dio el 5 de febrero de 1917, promulgando la Constitución que actualmente rige a nuestro país, y murió asesinado en Tlaxcalatengo, en Puebla, 1920. Esa ha sido toda mi exposición de la Revolución Mexicana. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.